Hola Alexis, ¿cómo estás? Bien, ¿y ustedes cómo están? Muy bien, gracias. ¿Estamos esperando? Sí, vamos a esperar unos minutitos para comenzar. Ya, súper, quedo atento entonces por aquí. Sí, muchas gracias. ¿Acá funcionaba una enchufadora? Ya, vamos a esperar hasta las 17:10 y comenzamos. Así que esperamos 3 minutitos más a que sigan ingresando los participantes. Hola. Hola, Josefa. Hola, estamos esperando un par de minutitos y comenzamos. Ya.
Hola. Hola. Hola a todos, ¿cómo están? Hola. Bueno, vamos a comenzar entonces con la clase del día de hoy. Espero que estén todos muy bien. ¿Hay alguien que está conectado y que son dos personas o no? Creo que es Rodrigo Saavedra. ¿Puede ser o no? Sí, ¿Sí? Ya, perfecto. sí, ¿Estás Romina Fuensalida. con Romina Fuensalida? Ya, perfecto. Era por temas de asistencia. Así que, bueno, espero que estén todos muy bien, que hayan tenido una buena semana, que hayan podido ir integrando también parte de lo que fue la clase anterior sobre flora y fauna del Cerro Renca. Como les había comentado, esto va a ser una transición entre aprender sobre algunos elementos y componentes, en este caso del Cerro Isla y en específico de su flora y su fauna, y vamos a ir de a poco incorporando otros conceptos como el de servicios ecosistémicos, que es el del día de hoy, pero todo proyectado a poder evaluar amenazas y pensar en qué acciones podríamos tener nosotros para poder contribuir, en este caso, a recuperar este espacio pensando en el bienestar humano, también los beneficios que podemos obtener de estar viviendo cerca o colindante a estas áreas. Así que el día de hoy está Daniela Arenas de Fundación Raíz, que nos va a saludar ahí. Hola. Y ella es ingeniera agrónoma y va a hacer la presentación sobre servicios ecosistémicos. También les recuerdo que estábamos con Alexis Ceballos de Renca Nativa, quien también va a estar apoyando en este caso la jornada, así que cualquier consulta la pueden ir dejando en el chat o pueden abrir el micrófono y hacer sus preguntas y comentarios. Así que te doy el pase, Dani. Gracias, Vane. Yo voy a empezar a compartir. Si me pueden decir si ven la presentación. Sí, se ve. Y Ya. ahí está en grande. Como dijo Vanessa, mi nombre es Daniela Arenas, soy ingeniera agrónoma y agradezco como primera instancia su presencia acá. Sé que no es un horario tal vez muy cómodo para muchos, así que se valora mucho que puedan estar aquí en este momento. Yo voy a ser la relatora de este segundo taller en el cual veremos los servicios ecosistémicos y nos enfocaremos en reconocer algunos de los que nos puede entregar el Cerro Renca. Una pincelada de lo que veremos sería el origen del concepto, qué significa servicios ecosistémicos, cuáles son, cómo los clasificamos, ecosistemas y los servicios que nos prestan, algunos ejemplos, y los riesgos y amenazas que pueden existir al no contar con estos servicios. Y finalmente revisaremos las actividades preparadas para este taller y si tenemos un poquito más de tiempo podríamos ir avanzando y respondiendo en conjunto. Estas actividades deberían llegarles a ustedes en el kit, que tenemos un póster con unos stickers, algo más interactivo, que es solo una guía. Pero por el momento están prontas a llegar, así que se los mostraré a través de la pantalla. Estoy teniendo una dificultad con mi... Está pegado, ¿cierto? Sí, se ve la lista de contenido. Sí, está pegado, no puedo cambiar. A ver. Ahí saliste en todo caso. Ahí sí. Ahí sí. Ya. Como lo vieron la semana pasada con Vanessa, aquí está un ecosistema. El ecosistema se da de la interacción de los seres vivos con el medio físico y ustedes, durante la clase pasada, pudieron revisar los componentes del ecosistema del Cerro Renca, revisando parte de su flora y su fauna. Conocieron por qué eran importantes, algunas de sus características y de sus amenazas. La intención hoy es que podamos reconocer estas interacciones y la importancia de que estén presentes
generando no solo beneficios entre ellos, interacciones entre ellos, sino que cómo esta interacción nos da beneficios de forma directa o indirecta a nosotros como seres humanos. El concepto de servicio ecosistémico surge entre la década del 60 y el 70 de la mano del movimiento medioambientalista, ecologista, ya que es entonces cuando empiezan las primeras reclamaciones o demandas respecto a los efectos negativos que se están generando debido a la contaminación, la deforestación, la sobreexplotación, el debilitamiento de la capa de ozono y ya en ese entonces el cambio climático. Como primera definición, en los 70 se define los servicios de la naturaleza. Estos tienen un enfoque utilitario, de modo de atraer a las personas a la conservación. ¿A qué nos referimos con utilitario? Es mostrar cómo preservar estos ecosistemas nos van a traer beneficios a nosotros como seres humanos. Si nos fijamos, esta definición, este modo de acercarnos a la conservación es netamente antropocéntrico. Es ver cómo nos beneficiamos nosotros de mantener nuestro entorno. Posteriormente, en los 90, bueno, y a lo largo de estos años se fueron desarrollando distintos conceptos, actualizando o dándoles un nuevo foco, pero principalmente en el 90 Constanza nos va a dar un trabajo en el cual monetiza los servicios ecosistémicos. Esto nos permite dar en cierto modo un golpe de realidad o a los bolsillos, a la economía, que es lo que tiene mayor relevancia en nuestra sociedad. Y ahora podemos ver cómo, por ejemplo, cuánto equivale en dinero alguno de estos beneficios que nos va a entregar el medio ambiente, los ecosistemas. Más adelante, y bueno, como vemos acá, pues la mencioné decir, esta monetización vuelve a ser una definición desde el antropocentrismo. Seguimos siendo el centro de los servicios ecosistémicos ante todo. En el 2005, en la evaluación de los ecosistemas del milenio, se llega a una definición en la cual decimos que los servicios ecosistémicos corresponden a los beneficios que reciben las personas tanto de forma directa como indirecta. A pesar de que no es la más reciente, es la más utilizada de las definiciones, aún ahora en la actualidad. Si vamos nuevamente a conectarnos con nuestra clase anterior, vimos la flora y fauna del Cerro Renca. Ustedes vieron, conocieron las lagartijas presentes, águila mora, renca, y bueno, vimos las aves, flora, fauna, y cómo estaban presentes dentro del Cerro Renca. Pero, ¿qué es lo que genera esto? Bueno, la fauna puede generar infiltración de agua, retención de agua en el suelo y la intercepción de las aguas lluvias. Esto nos beneficia porque va a impedir catástrofes debido a, por ejemplo, desplazamiento de tierra, ya que no hay vegetación, aluviones. A su vez, la interacción de estas especies, por ejemplo, nos va a generar un beneficio como un control de plagas. La captura de roedores es un ejemplo claro en el caso de aves y reptiles, la generación de semillas y también polinización. Todo esto observable en el Cerro Renca. Y acá les puedo mostrar cómo estos servicios y cuantificarlos es un tema de interés, es algo que hoy en día se estudia porque son un aporte real. O sea, ustedes al tener el Cerro Renca inmerso dentro de su comuna, tan cerca del lugar donde habitan, están recibiendo un beneficio que probablemente no muchos conocen ni dimensionan el impacto que tiene sobre sus vidas, sobre su cotidianidad. Entonces, yo les nombré la definición principal, que era los beneficios directos o indirectos que recibimos los seres humanos de los ecosistemas.
¿Alguien podría nombrar alguna idea que tenga de cuál podría ser uno de estos beneficios? Les invitamos a abrir sus micrófonos y a participar. ¿Alguien percibe algo de la interacción con su entorno, con el cerro, con una plaza tal vez? Por ejemplo, ¿por qué? Oh, ahí va a hablar alguien. Camila, creo que es. Josefa. Josefa. Yo. El valor de la belleza escénica, el que se vea lindo tener un cerro al lado. Exacto. Ese es un beneficio para nosotros. Muy bien, Josefa, gracias. ¿Alguien más que pueda entregar alguna idea? No hay respuestas malas, no hay respuestas buenas. Solo estamos comentando. Ya. Por ejemplo. Ya, ahí se salieron de vuelta. Podemos obtener beneficios como, en caso de que tuviésemos árboles frutales, alimentos, frutas. En el caso de las abejas, aves, polillas, tenemos polinización. También contamos con recreación, lo que dijo Josefa, admiración del entorno, la belleza escénica, el valor estético de nuestro entorno. Y hábitat para distintas especies. Entonces, ya nombramos algunos, ahora vamos a entrar a la clasificación de estos servicios. Existen 4 clasificaciones. Esto también salió de la evaluación de los ecosistemas del milenio. Y clasificamos a los servicios ecosistémicos como servicios de provisión, regulación, cultural y de soporte. Los servicios de provisión corresponden a los productos que obtenemos de los ecosistemas para uso o consumo. ¿Alguien tiene un ejemplo respecto a esto? ¿Alguien puede nombrar algo distinto a lo que ya mencionamos? ¿O las imágenes le generan alguna noción de cuáles podrían ser estos servicios de provisión? Tal vez buscar en el cerro algún tipo de hierba medicinal que pueda ser útil. Exacto. Ese, además de ser un servicio de provisión, entra dentro de otro tipo de servicios. Cultural. Exacto. No sé quién está hablando, no veo gente acá. Ignacio. Ignacio está hablando. Ignacio. Muchas gracias por El mismo. Aquí algunos ejemplos: comida, agua dulce, materia prima, madera, combustibles, recursos genéticos, ornamentales, compuestos químicos, farmacológicos, medicinales, lo que tú mencionabas, Ignacio. En cuanto a los servicios de regulación, son los procesos ecológicos que mejoran la vida de los seres humanos, de todos nosotros. ¿Alguien tiene la noción de qué podría ser antes de ir a los ejemplos ya? Ya. Dentro de los servicios de regulación, vamos a tener la mejora en la calidad del aire, la regulación del clima, el ciclo del agua, el control de la erosión, el control de plagas y enfermedades, la polinización y la reducción de daños debido a A continuación tenemos los servicios culturales, que son valores y o servicios no tangibles que tenemos de la naturaleza, de nuestro entorno, y nos permiten tener tanto crecimiento personal como espiritual, disfrute, goce. ¿Alguien tiene ejemplos de esto? Eso es mucho más cerca.
cercanos. Ya lo mencionó anteriormente Josefa, uno de estos. Hay una pregunta también, Dani, de Silvana, de qué manera provee regulación del clima, en este caso, por ejemplo, el ecosistema del Cerro Renca. Quizás a eso va dirigida la pregunta. Ya, Quizás detallar mejor eso de la regulación del clima y algún claro. ejemplo. Entonces, ya, en la regulación del clima es que cuando tenemos presencia de vegetación en un entorno tan duro como son las ciudades, estos disminuyen la temperatura, ayudan a disminuir la sensación de calor. Estar cerca del cerro va a ser como un gran controlador, pero no solo el cerro nos va a servir. Si ustedes consideran que no están tan cerca del cerro, ustedes dentro de sus condominios tienen vegetación, árboles. Esta vegetación y estos árboles también aportan a reducir esta temperatura. Podemos llegar a reducir hasta 3 o 4 grados Celsius la temperatura en zonas urbanas, con presencia de vegetación y arbolado principalmente. No sé si eso ayuda a resolver la duda de Silvana. No puedo ver. Sí, dice que sí, que perfecto. Exacto. Sí. Y bueno, no solamente, claro, es para las temperaturas altas, sino que también para las temperaturas bajas. Termina termorregulando las temperaturas extremas. Extremas. Sí. Exactamente. Por eso también hay algunas propuestas, por ejemplo, de que las viviendas tengan una planificación en donde incluyas, por ejemplo, algunos árboles que sean cortavientos, que por ejemplo frenen un poco las corrientes de viento que llegan hasta la vivienda y que pueden hacer que sea más fría. Y de esa manera también regular la temperatura, y así cuando hay mucho sol aportan sombra, y permiten también regular y bajar la temperatura. Entonces esas son como algunas de las acciones de regulación del clima. Además, como de función de cortamiento, también funcionan como barreras de ruido. Estamos cerca de una autopista, que es el caso en algunos sectores en Renca, por ejemplo. Si yo tengo barreras vegetales, barreras arbóreas, también voy a reducir la contaminación acústica hacia las casas que estén aledañas a esto. Entrando en detalle, la calidad del aire. Bueno, sabemos que la vegetación absorbe CO2 y libera oxígeno. Ahí vamos a mejorar nuestra calidad de aire. El ciclo del agua. La presencia de vegetación permite evaporación de agua y que continúe el ciclo, infiltración y demás. El control de la erosión. La presencia de vegetación impide la erosión del suelo. Enfermedades y plagas, lo que vimos anteriormente, la presencia de controladores biológicos naturales, aves, reptiles, van a impedir, por ejemplo, un poco de enfermedades infecciosas causadas por ratas, por algún roedor. Claro, y control de insectos también, que pueden formar Claro. también poblaciones quizás desreguladas, encuentran un balance en este caso. Al tener esta diversidad de especies y sus distintas cadenas tróficas, se va regulando este balance de las poblaciones y permite controlar la generación de plagas y que podrían ser propagar enfermedades. Exacto. Y polinización, bueno, el proceso de polinización necesario para la producción de frutos y asimismo semillas y continuar el ciclo de vida vegetal. Ya, continuando con los servicios culturales, habíamos mencionado que son los valores o servicios no tangibles. Les había consultado si ustedes tienen alguna noción de qué podría ser un servicio cultural. Ir a una caminata, leerse algún libro arriba, disfrutar un poco del sonido de los pajaritos. Exacto, todo lo que tú mencionas, Ignacio, es un servicio cultural, es recreación, es observación, admiración. Eso puede generar un estado espiritual, posiblemente distinto en algunas personas, una conexión con su entorno, un sentido de propiedad, de este es mi cerro, este es mi entorno, este es el lugar al que yo pertenezco, en el cual yo me desarrollo y me desenvuelvo día a día.
Dani, quizás Alexi nos puede compartir un poco del ejemplo, Sí, o quizás cuando detalle esta lámina, el ejemplo de una organización que es mapuche, que está trabajando también vinculada al Cerro Renca. claro, vamos a leer acá los servicios culturales, diversidad cultural, educación, fuente de inspiración, arraigo, lo que mencionaba, un patrimonio cultural, recreación, turismo, espiritualidad, valor región, transmisión de tradiciones y saberes. Alexi, no sé si quieres entrar en detalles de eso. Sí, como comentaban ustedes y la Vanessa muy bien, dentro de las ocupaciones que históricamente se le ha dado al cerro, la población ha hecho uso múltiple de la superficie de varias formas. Hay algunas que llevan mucho tiempo habitando el lugar, como las que mencionaba la Vanessa de las organizaciones mapuches, que con su cultura y con su arraigo, en verdad tienen un tema muy, muy arraigado a este lugar y todavía lo mantienen, tanto para bien como para mal, con respecto a las amenazas que también tiene su cultura actualmente, así como que fueron ocupando los faldeos del cerro mientras se fueron estableciendo en este lugar. Y ya varios renquinos conocen varias tradiciones que se efectúan, sobre todo para las épocas precisas de septiembre, el 18 o fin de año. Son días muy concurridos que la gente aprovecha el cerro como con hábito recreativo principalmente. Pero además se presta para el desarrollo de varias actividades o disciplinas, las deportivas, las artísticas, las recreacionales que ustedes muy bien comentaban. Y esto también es dinámico, esto va cambiando, depende mucho de la cultura local, depende mucho del contexto y depende de cómo se vaya desarrollando la contingencia. Ahora, con todo lo que está pasando, por ejemplo, con la pandemia, los usos también se van a voltear de otra manera al cerro y eso hay que ser previsorios también. La gente va a tener unas ansias mayores de disfrutar de la naturaleza por la desconexión que se ha dado y esperamos que también esa vuelta sea paulatina y con respeto. Sí, ese es un buen punto. Yo creo que igual lo de la pandemia, y no sé si el resto lo ha sentido así, pero existe una necesidad de poder volver a los espacios naturales que quizás antes no estaba tan evidente, pero ahora como que nos falta un poquito de naturaleza, cuidar de cómo vamos a volver a ese espacio natural, con qué tipo de conexión con esa naturaleza, o sea, si va a ser respetuosa, que hemos podido reflexionar también durante este periodo de pandemia respecto a nuestra relación con la naturaleza, para poder hacer ese regreso de forma armónica y saludable y integrando estos aprendizajes que esperamos que se puedan ir generando en esta época de reflexión. Igual. Continuando con la revisión de los tipos de servicios, nos quedan los servicios de soporte. Tenemos los servicios de soporte, que son los procesos ecológicos que permiten, los servicios de soporte son la base para el desarrollo de los otros tres servicios. Es lo que nos permite generar los otros tres servicios. Y se puede dar el caso de que son los mismos, dependiendo de la situación, que algunos de regulación. Los servicios ecosistémicos de soporte principales son estos 5 que vemos acá: la formación de suelo, la fotosíntesis, el ciclo de nutrientes, el ciclo del agua y la producción primaria. No sé si tienen dudas respecto a estos 4 servicios, como si hay alguno que no sepan clasificar, algo que ustedes crean que es un servicio y no sepan a cuál de las clasificaciones pertenece. Mira. En los distintos ecosistemas vamos a tener distintos servicios, ¿no? No sé si todos... Si puedes explicar la diferencia entre el servicio de soporte y los de regulación. Una pregunta ahí. Ya. Tengo un respaldo por acá para no embarrarla. Se escucha muy despacito, Dani, tu voz a ratos.
No sé si te puedes acercar el micrófono o... A ver, nivel configuración. Ahí, ¿te escucha mejor? No, se escucha igual. De hecho, no sé ¿Lejano? si se está escuchando por tu computador o por el audífono. No estoy segura. Sí. Ahí, A ver, ahí se escucha mejor. sí, ahí se escucha mucho mejor. Ya, ahí lo cambié. No sé. Ya, buenísimo, gracias. Vale, ¿tú me puedes Sí, ayudar, por favor? sí. Porque Mira, los servicios ecosistémicos de soporte, quizás si puedes volver a la lámina anterior. sí, Como decía la Dani, servicios que están en la base, en este caso, para todo el resto de los otros servicios. Por eso aparece algo tan básico y esencial como es la formación de suelo. Yo no sé si ustedes se habían preguntado de cómo se forma el suelo, o si piensan que siempre ha existido así como un suelo fértil en donde se desarrolle la vida, como un árbol, una planta o algo así. No sé si alguien se imagina cómo se forma el suelo, por ejemplo, o saben, Por tienen descomposición de elementos que están en la superficie generalmente. descomposición de elementos que están en la superficie, exactamente. Y por ejemplo, en el caso extremo de que no tengamos vegetación y tenemos solo roca, o por ejemplo, cuando hay una catástrofe y hay una erupción volcánica y no queda nada, no tenemos nada que se descomponga y se tiene que volver a recuperar ese ecosistema. Por la erosión de los agentes climáticos también. Claro, o sea, hay ciertos procesos en donde la formación del suelo va a poder generarse por dos vías. Una es muy bien como tú mencionas, que es, por ejemplo, cuando tenemos un suelo ya con pocos nutrientes, podemos decir así como con muy pocos nutrientes, va a crecer vegetación como un arbusto o un árbol que durante su vida va a ir botando hojarasca, restos de rama, todo eso va a ir cayendo y con la descomposición, como tú mencionas, todos estos nutrientes que fue ingresando durante su vida a su estructura, ya sea el tronco, las ramas, las hojas, las devuelve y se reintegra en este caso al suelo formando materia orgánica y dejando los nutrientes disponibles nuevamente. Cuando el suelo, en otras situaciones, por ejemplo, hay una roca descubierta, esta roca, como dice Rodrigo, claro, hay factores que pueden ser mecánicos o físicos que van a provocar que esta roca se disgregue, se erosione, ya que puede ser por el viento, por el agua, acciones mecánicas, pero también hay otras acciones que son biológicas que también pueden contribuir a que la roca se transforme en un suelo que sostenga la vida. Por ejemplo, y esto ocurre en los lugares que están muy, muy intervenidos y muy erosionados, y en este caso, cuando solamente tenemos, por ejemplo, una roca descubierta, los primeros que llegan a habitar estos espacios y que pueden tomar nutrientes de la atmósfera, incluso minerales de la roca misma, van a ser los líquenes y los musgos, ¿ya? Son seres vivos que son pioneros, en este caso, en habitar ecosistemas que han sido altamente degradados, y ellos, luego de posarse en esta roca, de vivir, de descomponerse, van a permitir generar un pequeño suelo con materia orgánica que va a sustentar luego a hierbas, arbustos y posteriormente a árboles. Y así se puede generar se llama proceso de sucesión ecológica, pero como se dan cuenta, hay un servicio ecosistémico de base, que es la formación de suelo, que puede venir de estas dos vías, en este caso, líquenes y musgos que van a estar colonizando, por ejemplo, rocas para formar suelo, o la vegetación en su ciclo de vida con la formación de hojarasca, las hojas que van a caer muertas al suelo, y la descomposición que también van a formar suelo, ¿ya? La formación de suelo es crítica, en este caso, por ejemplo, cuando estamos hablando de recuperar espacios. Hay lugares que están demasiado erosionados y si el suelo no tiene una capacidad o una cantidad de materia orgánica suficiente, no podemos restaurarlo. Lo primero es poder recuperar el suelo. Después de un incendio, lo que sucede en el suelo es que no solamente se muere la vegetación, los árboles y los arbustos, sino que también se mueren los microorganismos
ya la microbiota que está viviendo en el suelo, y eso también hace difícil recuperar en este caso un ecosistema. Entonces la formación de suelo en sí, como pueden ver, es algo básico, algo basal, y por eso es un servicio de soporte para que se sustente el resto de los servicios ecosistémicos. Ese es como uno de los ejemplos de servicio de soporte. También está la fotosíntesis, que es la forma en la que las plantas, en general los seres vivos que tienen hojitas, ya sean musgos, helechos, arbustos, árboles, van a poder capturar el CO2, lo van a sumar con el agua que van a incorporar a sus tejidos, y con la energía del sol van a poder transformar estos elementos en un azúcar que en su interior les permite alimentarse y formar tejido y seguir creciendo. Y de esa forma están capturando carbono para sus tejidos, y ese carbono va a poder seguir en la cadena trófica a quien se coma ese pastito y después a quien se coma el animal que se comió el pastito, y así el carbono se va a poder integrar. Por eso también es en este caso, un servicio ecosistémico de soporte, la fotosíntesis, que puede ocurrir tanto en el mar como en la tierra, ya con las algas o las plantas terrestres. Eso, no sé si queda claro más o menos lo que son los servicios de soporte, y a diferencia de los de regulación, los de regulación van a ir, sea el ciclo hídrico, por ejemplo, en este caso de cómo se van incorporando las distintas fases del agua en la tierra, ya hay elementos que van a estar regulando ese ciclo hídrico. Los ciclos de los nutrientes también, ciclos de carbono, de nitrógeno, también hay regulación en ese aspecto. Hay otra pregunta en el chat, dice, ¿cuál es la definición de producción primaria? La producción primaria tiene a los seres que hacen fotosíntesis, ya con la liberación de oxígeno, ya esa es la producción primaria. Y bueno, ahí se incorpora desde lo que ocurre en el mar con las algas, lo que ocurre en la tierra con las plantas, y hay otros seres vivos que están ahí que también están aportando a la producción primaria, como los líquenes, y que todavía no se sabe muy bien cuánto es lo que aportan. ¿Ya? Eso vendría siendo la producción primaria, está muy ligado a lo que es el proceso de fotosíntesis. En cuanto a lo que estábamos mencionando de servicios de soporte y de regulación, que son similares, o sea, que podrían ser los mismos, cuándo van a ser de soporte y cuándo van a ser de regulación, tiene que ver con si son beneficios directos hacia el ser humano o indirectos. Cuando el beneficio es directo, es un beneficio de regulación. Cuando el beneficio es indirecto, es un beneficio de soporte. ¿A qué va esto? Por ejemplo, la polinización. Será directo cuando dependemos de la polinización para la producción de un fruto y cosechar. Será indirecto si la polinización permite variabilidad genética. Eso es un beneficio indirecto. Lo mismo para el caso de control de erosión, formación de suelos, como lo explicó Vanessa. Soporte es un proceso largo a través del tiempo para la creación de suelo, pero sería un beneficio directo, o sea, un servicio de regulación para evitar desplazamientos de suelo frente a lluvia u otros eventos climáticos. Continuando con los distintos ecosistemas y servicios, bueno, ya los ven todos, tenemos distintos ecosistemas, tenemos las montañas, aguas dulces, ríos, mares, ecosistemas urbanos, ecosistemas de bosque, plantaciones forestales, aunque no lo crean, nos pueden generar un aporte, ecosistemas cultivados e insulares. Cada uno de estos ecosistemas nos brindan distintos servicios, los cuales pueden ser comunes, y van a brindarnos servicios también debido a la interacción que se genera entre esos servicios. Esto se debe a las interacciones físicas, químicas y biológicas que se dan, pero estos servicios pueden ser afectados debido al actuar de los seres humanos.
Acá hay un ejemplo de un servicio más urbano. Tenemos un árbol urbano, en este caso el quillay, y podemos ver cuáles son los beneficios que nos presta. Por ejemplo, un quillay puede ser hábitat para distintas aves, nos captura contaminantes. En este caso es un dato específico de cuánto captura. En este caso sería un árbol de 10 metros de altura. Y también nos genera espacios de recreación, sombra y disfrute. Si no tengo estos árboles dentro del entorno urbano, voy a perder la diversidad de especies porque no va a haber hábitat, va a aumentar la contaminación, no voy a tener áreas para recreación ni para entretenimiento. Todos preferimos salir a pasear a una plaza con árboles y sombras en lugar de una que tenga tal vez arbustos o árboles en mal estado que no generan sombra. Y como lo mencionamos anteriormente, aumentarían las temperaturas debido a la regulación que hace al disminuir la temperatura en zonas urbanas duras. Continuando con los beneficios del árbol urbano, reduce el estrés, mejora la salud, tanto psicológica como física. Está comprobado a través de estudios que en zonas, en áreas verdes, en presencia, entornos que cuentan con presencia de áreas verdes, la población de este sector va a tener una salud mucho mayor, se enferman menos, lo cual significa un beneficio tanto para las personas en cuanto a su salud como para, en este caso sería nuestro el ministerio, el gobierno, ya que va a reducir los costos en cuanto a salud. Se reduce el escurrimiento superficial del agua, provee a la comunidad el sentido de comunidad, incrementa el valor de las propiedades, provee de sombra y disminución de temperatura, como lo hemos mencionado anteriormente, disminuye el ruido y la contaminación, y produce oxígeno reduciendo el dióxido de carbono. Siguiendo con el concepto que existía anteriormente de servicio ecosistémico, lo último que mencionamos era los beneficios directos e indirectos que percibimos. Esto fue lo que se determinó en el 2005, pero a posterioridad, en el 2012, se crea el concepto de cadena de servicios ecosistémicos, el cual genera un flujo entre el medio ambiente y el sistema económico y social. Esto lo que hace es presentarnos 5 elementos. Tenemos la estructura y los procesos biofísicos, la función, el servicio, el beneficio y el valor. La estructura y los procesos biofísicos hacen referencia a la arquitectura de un ecosistema y pueden ser de naturaleza química, física o biológica. La función nos hace referencia a la interacción entre la estructura y los procesos biofísicos. El servicio, acá en servicio vamos a recordar la definición anterior, hace referencia a la contribución directa e indirecta de beneficios que recibe el ser humano de los ecosistemas. El beneficio hace referencia a qué es lo que obtengo yo de los servicios ecosistémicos. Nutrición, salud, placer. Y el valor nos hace llevar este beneficio, que es igual para todos, a un valor, podría ser monetario o no. El tema con el valor es que el valor puede variar debido a las circunstancias culturales. Lo que tiene valor para mí no puede no tener valor para otro, porque tiene valor
y puede variar el valor de un beneficio a través del tiempo. Tal vez un beneficio 10 años atrás tenía un valor muy distinto al que tiene hoy. Y lo que hace esta cadena es mostrarnos que para mantener los servicios ecosistémicos hay que continuar como con este ciclo, esta estructura, y que todo influye en el beneficio que obtendremos finalmente. Acá podemos ver la conexión que existe entre los servicios ecosistémicos y el bienestar, el aprovisionamiento, los servicios de provisión, de regulación y culturales. Por ejemplo, el alimento tiene relación directa con la salud, también tiene relación con los suministros, con el acceso a bienes, y vamos haciendo una conexión. Las flechas indican potencial para que medien factores socioeconómicos, y el grosor de las flechas es la intensidad de la conexión entre el servicio y los bienes del humano. La siguiente tabla es un análisis que se realiza en la evaluación de los ecosistemas del milenio, y se ve si la situación ha mejorado o empeorado para distintos servicios, o si se ha mantenido estable a través del tiempo. Para los servicios de provisión, se va a decir que una mejora será el aumento en la producción del servicio, y que una degradación es si el uso que se está dando hoy en día excede los niveles de sostenibilidad, la regeneración del servicio. Para los de regulación diríamos que una mejora es el cambio que lleva a que la gente obtenga más servicios de este, y la degradación es una reducción de los servicios que se obtienen. Y finalmente, en cuanto a los servicios culturales, la degradación va a significar un cambio en las características del ecosistema que disminuyen los beneficios culturales. En cuanto a los alimentos, en los cultivos y el ganado, vemos un aumento en la producción de estos mismos. La captura pesquera se ve afectada de forma negativa, ya que se ha sobreexplotado el recurso pesquero y no está pudiendo ser regenerado a una velocidad sostenible a través del tiempo. La acuicultura, que vendría siendo la producción de peces como una salmonera, ha visto aumentada su producción. Los alimentos silvestres han disminuido debido a la intervención de los espacios silvestres, el daño que se ha generado. Madera, algodón, cáñamo se han mantenido en el tiempo, y la leña se ha visto afectada, por lo que mencionamos anteriormente. Ha sido tanta la explotación que si seguimos de esta forma no vamos a poder regenerar este servicio a través del tiempo. Pasando a regulación, tenemos la regulación de la calidad del aire, que también ha disminuido. La capacidad de la atmósfera de autorregularse se ha visto reducida. La regulación del clima, tanto global, regional y local, la global se ha visto aumentada, la regional se ha visto disminuida. La regulación del agua varía según el cambio en los ecosistemas y el lugar, así que no podemos definir si ha mejorado o empeorado. El control de la erosión ha disminuido, ya que los suelos están Si cada tienen vez preguntas, más degradados. ¿Sí? ¿Alguna pregunta en el chat? ¿Algo que yo no vea? Ya. La purificación del agua también ha disminuido debido a los efectos que hemos tenido del actor humano. La polinización también ha bajado, podríamos asociarlo a la disminución en la población mundial de abejas.
regulación de desastres naturales también se ha visto mermada debido a, aquí tenemos pérdida de amortiguadores naturales como humedales, los servicios culturales, valores espirituales y religiosos se han visto reducidos debido a la pérdida del bosque y de especies sagradas. Los valores estéticos también se han visto reducidos debido a la disminución en la cantidad y calidad de áreas naturales. Y en cuanto a recreación y ecoturismo, hay más áreas accesibles, pero muchas degradadas. Por ejemplo, en el caso de nosotros, acá el Cerro Renca, en accesibilidad, están reforestando, están intentando restaurar su ecosistema natural. En este caso, para nosotros en particular, sería un intento de mejorar la situación y aumentar los servicios que nos va a aportar. Según lo que hemos visto, y los aportes que generan los servicios ecosistémicos, ¿qué pasa si nosotros dañamos un ecosistema? Pueden ir abriendo sus micrófonos. Igual como para problematizar quizás antes de esta, no sé, Dani, si puedes volver a la diapo anterior. Sí. Y aquí les voy a pedir la opinión a ustedes. Por ejemplo, no sé si se dieron cuenta, pero en servicios de aprovisionamiento, es decir, los servicios cuando tenemos como provisiones, en este caso de algunos ecosistemas, aparece cultivos y ganados y acuicultura como una situación donde están en aumento estos servicios. Pero si se dan cuenta, el cultivo es una acción humana que puede desarrollarse de distintas escalas y de distintas maneras, ¿ya? Asimismo, la acuicultura en el mar, que no sé si todos entienden lo que es la acuicultura, pero es cuando se manejan en jaulas, por ejemplo, ciertos peces y se cultivan en el mar para su venta para la alimentación. Lo mismo con el ganado. Y si se dan cuenta, estos están en aumento y ese aumento sustancial de la producción, ¿ya? No sé si, ¿qué pueden reflexionar sobre eso respecto a, por ejemplo, si hay algún análisis de si, en este caso, este servicio de aprovisionamiento que esté en aumento es algo positivo, por ejemplo, para otros tipos de servicios, es algo positivo para otros tipos de acciones, depende de la escala o de la forma en la que se den. No sé si pueden tener algún comentario respecto a eso. Si es positivo o negativo, yo creo que depende un poco de la magnitud de la escala a la que se lleve ese tipo de procesos, cultivo, ganado, acuicultura. Claramente si hay cultivos que sobreexplotan la tierra, no es positivo. Lo mismo que el ganado, que va erosionando tanto la tierra como la cantidad de alimentos que van comiendo. Y lo mismo con los cultivos de peces. Los ejemplos del sur son bastante gráficos a ese respecto, pero yo creo que tiene que ver un poco con la magnitud. Es positivo que suban los cultivos, el ganado y la acuicultura porque la gente necesita alimentar, probablemente sí es positivo, pero dependiendo de la magnitud es el daño que se puede generar a otro ecosistema o al mismo ecosistema del cual son parte de eso. Sí, exacto. Es justamente, claro, tener como una visión crítica respecto a esto, porque cuando se habla solamente de cultivo, esto puede ser una agroindustria o puede ser un cultivo agroecológico en una zona rural. Entonces, claro, o sea, que el servicio ecosistémico esté en aumento justamente significa que hay alimento, pero eso no necesariamente va de la mano con que es positivo para todos los elementos del medio ambiente, en este caso, el que hay un aumento de la producción, en este caso ya sea de un cultivo del ganado o de la acuicultura. Entonces era más que nada para dar este análisis crítico también de estos gráficos que podemos observar acá. Y como tú bien mencionas, por ejemplo, la ganadería intensiva podría ir en contra de otro servicio ecosistémico, como por ejemplo la mantención del suelo, que sostiene en este caso la vida. ¿Por qué? Porque provoca erosión. Entonces hay que tener esa visión crítica. No sé si alguien más tenía algún comentario.
O sea, sería algo Ujú. positivo o negativo. Exacto. Claro, hay que darle la bajada a cuál es la escala, es decir, la extensión en la cual se desarrolla esta actividad y también la forma en la que se desarrolla esta actividad. Por ejemplo, si es con elementos contaminantes, si es de manera intensiva, es decir, por ejemplo, una acuicultura en donde tienes muchas toneladas de peces en una jaula mínima, el impacto que genera en el fondo marino, por los sedimentos que genera la alimentación de los peces o las excretas de los peces, terminan impactando en el fondo marino. Entonces ahí va a tener una consecuencia a otros servicios ecosistémicos. Entonces, por eso, si bien hay un aspecto positivo en que aumenta la producción de alimentos, también puede ser negativo para otros servicios ecosistémicos dependiendo de la escala, la magnitud en la que se desarrolla y la forma en la que se desarrolla. ¿Ya? Más que nada, igual como para ir sumando complejidad, en este caso, a estos análisis de los servicios ecosistémicos. Y por otra parte, como decía bien Daniela al principio, el insertar el concepto de servicio ecosistémico siempre es desde una perspectiva humana, en donde los seres humanos vemos para qué sirve esta naturaleza. Pero también hay otras visiones en donde se busca dar importancia a la naturaleza, no porque nos sirva a nosotros para algo, sino que porque tiene un valor para sí misma, ya tiene derecho a su propia existencia para sí misma, en este caso la naturaleza. También los servicios ecosistémicos, como mencionaba Daniela, se pueden valorizar económicamente. Es decir, nosotros podríamos decir, el servicio de polinización en Chile equivale a, en este caso, si no existiera y tuviéramos que hacerlo a mano la polinización, tendríamos que gastar X millones de dólares al año para reemplazar el servicio que hoy en día entregan, por ejemplo, los polinizadores, ya sean abejas, moscas, escarabajos, etcétera, mariposas. La idea es que es una herramienta también, y aquí hay que ser estratégicos también en cómo usamos el concepto de servicio ecosistémico y si lo logramos valorar económicamente, porque puede ser una forma de cuando estemos frente a personas, autoridades, y necesitemos hablar de por qué es necesario conservar un espacio, podemos decir, conservemos este espacio, porque si no lo conservamos, vamos a tener que gastar tanta plata en reemplazar el servicio ecosistémico que nos entregaba este espacio. Por ejemplo, hoy en día, haber degradado en procesos históricos, sumado obviamente a aspectos naturales, el haber degradado un espacio como los Cerros Isla, significa que hoy en día estemos invirtiendo plata en volver a colocar árboles, volver a restaurar esos ecosistemas. Entonces, uno siempre puede hacer ese ejercicio, prevenir en este caso el daño ambiental con este argumento de cuánto dinero nos costaría recuperar los servicios que este espacio nos genera. Por ejemplo, el de regular la temperatura, el de absorber gases contaminantes, porque la naturaleza, las plantas absorben CO2, el dióxido de carbono que genera también es un gas de efecto invernadero que genera y aporta al cambio climático. Entonces, todo eso lo podríamos valorar, ¿ya? Y ahí ser estratégico también en cómo usamos estos conceptos, pero no olvidar de que la naturaleza no necesariamente nos tiene que servir para algo para justificar su conservación. Eso también queda, obviamente, la reflexión de cada uno de ustedes. En cuanto a lo que mencionaban al comienzo, por ejemplo, de los cultivos, el No ganado sé y si la alguien quiere agricultura. hacer algún comentario, compartir alguna Veo reflexión. a él, sí, ahí como con micrófono abierto. Lo que iba a mencionar, de lo que hablábamos, de que aumenta la producción tanto en cultivos, ganado y acuicultura, y lo que mencionaba Vanessa e Ignacio, de qué tan beneficioso es, a qué escala estamos produciendo. Datos puntuales indican que en la actualidad es el momento histórico en el cual más alimentos se produce en el mundo, pero aún produciendo estas cantidades de alimentos, existe el hambre en el mundo. Hay personas que no tienen acceso a este alimento, entonces, ¿qué tan eficiente es el servicio en este caso? Si tengo alimento que podría ayudar a estas personas, pero no pueden acceder a él, ¿es correcto seguir produciendo a este nivel y aumentar la provisión
de estos mismos. Entonces, como para continuar, ¿qué pasa si daña un ecosistema? ¿Cómo se van a afectar no solo los servicios, sino que la población? ¿Qué creen que les pasaría a ustedes si eliminan todos los árboles que hay en su entorno? ¿Moriríamos de calor? Podríamos morir de calor, se reduciría, sí, tal vez una exageración, pero también tendríamos menos producción de oxígeno. ¿Subiría más la temperatura? Exacto. Además, si elimino los árboles, también voy a reducir la intercepción de agua con suelo, ¿no? No voy a tener vegetación, va a haber escurrimiento superficial de las aguas lluvias, podría esto generar desplazamiento de suelos. ¿Qué creen ustedes que pasaría si, por ejemplo, continúan actividades como el ciclismo, el mountain bike en el cerro y atentando de forma casual, pero atentando finalmente contra algunas especies de fauna, lagartijas, serpientes? ¿Podríamos vernos afectados? Me maté de calor con él. ¿Nadana Tegra tiene clase, papá? Ahí, Bueno, sí. él sí está con micrófono abierto. Sí, estoy viendo ahí. No sé si le pueden quizá... Sí, ahí. Ahí. Si se ve afectada la población de reptiles que controlan, en cierto modo, algunos roedores, podríamos vernos con invasión de alguna plaga, lo cual tampoco sería beneficioso para nosotros. No sé si ustedes tienen alguna otra idea de qué podría pasarnos si... Podría haber como más desastres socionaturales, como si no está esta regulación y esta mitigación de los árboles, como que se activen las quebradas, cosas así se me ocurre. Uh-huh. Y yendo más directamente a ustedes, por ejemplo, ¿qué creen ustedes que pasaría si desaparece el Cerro Renca? Me suicido. Ya, ahí tendríamos afección a la salud, un suicidio afecta a la salud pública y también tendríamos problemas en la salud del entorno de esta persona. Tendríamos un mayor gasto en salud psicológica para superar el suicidio por la desaparición del Cerro Renca. ¿Qué más podría haber? Bueno, derechamente se perdería el espacio que sustenta toda la vida que hay dando vuelta en el cerro. Tanto la flora, la Perderíamos fauna, diversidad. todas sus interacciones, claro. Exacto. Toda la biodiversidad. Bueno, además de biodiversidad, perderíamos nuestro espacio de recreación. Quienes comentaban ahí que les gustaba ir a pasear, disfrutar bajo una sombra o del paisaje. Tendríamos unos lindos edificios ahí. Muy importante. ¿No? Podría pasar Porque eso sucedería. Y si aumenta la cantidad de edificios, también va a aumentar la población. Tal vez los recursos que existen actualmente tendríamos que repartirlos entre más y se verían afectados. Además de la afección de los no servicios que recibimos del cerro. ¿Alguien más? Bueno, ya hablamos de qué pasaría entonces si no está el cerro, pero creo que, como recapitulando la clase,
podríamos estar en condiciones de mencionar cuáles son los beneficios que encontramos en el Cerro Renca, cuáles son los servicios ecosistémicos que nos presta. Puede ser la flora y fauna que dijeron en el primer taller. Claro, tenemos biodiversidad. ¿Alguien ¿Hay más? alguien que tenga huertos urbanos? Que tenga pequeños huertos, ya sea en terrazas o algo así. ¿Alguien de ustedes, de los participantes? Sí, en mi patio hay un Sí. pequeño huerto. Ya, buenísimo. Porque, bueno, justamente para que los huertos produzcan, por ejemplo, semillas y poder seguir propagándoles, hay pequeños seres que se llaman polinizadores y que van a llegar a visitar a estos espacios. Y estos polinizadores van a estar refugiados en zonas naturales en donde desarrollan su vida, ya sea haciendo sus nidos, reproduciéndose, y que viajan, pueden transitar hacia zonas urbanas para poder visitar las flores que luego se van a transformar en frutos que contienen las semillas que van a poder seguir propagando estas plantitas que ustedes tienen y que son de su interés. Eso también es uno de los aportes, en este caso, de vivir tan cerca de un espacio natural. Es un espacio de refugio de esta fauna, de estos animales que proveen servicio. Desde ahí están saliendo las aves rapaces que van a llegar a la ciudad y que van a estar cazando, por ejemplo, roedores, incluso algunos insectos también, y que pueden ir, en este caso, como en desmedro de la salud, en este caso de las personas. También es importante mencionar que el cerro también es un espacio de educación. Si se dan cuenta, ustedes están inmersos en un ciclo de talleres de educación en torno al Cerro Renca. Eso también es algo a considerar, es un servicio que nos presta la existencia de los cerros islas en una zona urbana. Y bueno, también ahí están los servicios de regulación de, por ejemplo, el ciclo hídrico. Ahí está esquematizado con unos pocitos de agua que van bajando, y estos cursos de agua están frenados por la vegetación presente, ¿ya? Están ahí regulando también esos flujos de agua. Y también está el símbolo de la temperatura en la ciudad, de cómo el cerro puede presentar una barrera, en este caso, de que si obviamente está en condiciones óptimas el cerro va a permitir regular la temperatura y con ello el bienestar de la comunidad urbana. Y también es un espacio de saber ancestral, de saber de personas que han desarrollado su infancia en ese espacio, de recuerdos, de aprendizajes que se pueden ir transmitiendo a las nuevas generaciones. Quizás ustedes tienen distintas vivencias o sus padres, sus abuelos tienen distintas vivencias en torno a este cerro, y también son oportunidades de aprender y de relacionarnos distinto con la naturaleza. Bien, les adelanto que esta bella imagen es parte de las actividades que van a quedar o que vamos a realizar probablemente para desarrollar en torno a este taller. Y para ir cerrando, ¿qué es importante mencionar de qué nos damos cuenta? Todos los habitantes en el mundo, en el planeta, van a depender de la naturaleza y de los seres vivos que están presentes en el ecosistema, ya que, como nos dimos cuenta, esto es un ciclo. Nosotros, a su vez, el ser humano, es uno de los mayores afectores de estos sistemas y está en nuestras manos evitar el daño hacia esto y mantener tanto su vida como nuestras vidas en rangos seguros, saludables, ya que es nuestra actividad la que está llevándonos a episodios masivos de alzas de temperatura, extinciones en masa y distintos actos que destruyen el ecosistema y toda la naturaleza que nos rodea. No sé si tienen alguna duda adicional, puntual, algo que no se trató, que
quieran consultar. Ya. Lo que vamos a ver ahora son las actividades prácticas. Voy a dejar de compartir. Como les mencioné, la imagen que les mostré antes, vendría siendo esto, es un póster que a ustedes les va a llegar junto con unos stickers en el kit práctico, en el cual ustedes van a poder identificar cuáles son los servicios ecosistémicos del cerro. Voy a ver si, por ejemplo, si yo les digo, el suelo y la vegetación presente permiten resguardar el agua que se mueve de manera subterránea. ¿A qué número asociarían esta frase? Al Al 3. 2. A ver, ahí tenemos... Al dijeron 2. Él sí, ya, del 3 al 2. ¿Alguien más que quiera opinar? El suelo y la vegetación permiten resguardar el agua que se mueve de manera subterránea. Ya, como decían ahí, El sí, 2 dicen en el chat también. ya, efectivamente corresponde al número 2. Este es uno de los beneficios que nos presta el cerro. Si les digo, el Cerro Renca y otros cerros islas de la región metropolitana son un elemento importante para los vecinos que habitan en sus alrededores, siendo parte de la memoria colectiva en cuanto a usos, tradiciones y saberes. ¿A qué número corresponde ese? ¿A qué número creen que corresponde? El 8, 9, 10. Pareció una Todos. lotería. Todo, claro. 10 dice, Josefa dice 10. Ya. 10, ya hay un consenso, efectivamente, corresponde al 10. Voy a buscar otro. Dice, la presencia del cerro, su geomorfología, vegetación y agua contribuyen a regular la temperatura, beneficiando a las comunidades aledañas. ¿En qué número podemos relacionar? 5. Ahí tenemos un 5 dicen. participante activo, premio participante activo. Efectivamente corresponde al 5. La vegetación presente en los cerros, islas, contribuyen a la generación de un aire limpio, al realizar fotosíntesis tomando el dióxido de carbono del aire y liberando oxígeno. El 1. Corresponde, en este caso está orientado al 1. Y vamos a leer, las raíces de la vegetación presente sostienen el suelo previniendo la erosión por viento o agua. 6. Eso, El 6. bien. Josefa también responde el 6, bien. Matías también se suma ahí. Dani, Silvana pregunta, ¿el beneficio de la geomorfología del cerro está pensado por la sombra que provee? Y si después muestra el resto del kit, menciona a Paula también. Sí, ya. Para hacerla.
dicen que les muestre el resto de las cosas. Este es el póster y lo siguiente sería una actividad menos... es la guía de trabajo como tal, son las frases que ustedes tenían para reconocer con los stickers. La primera parte corresponde en unir con una línea. ¿Se ve el póster todavía? Ah, perdón. Cambio. Acá. Ahí sí. Sí. Sí se ve. Ya. Esta es la guía de trabajo. Lo primero consiste en unir columna a columna. Del lado izquierdo, la descripción del lado izquierdo la uno con el servicio ecosistémico del lado derecho. Luego, en la segunda parte dice, de acuerdo a Millennium Ecosystem Ascent, el disfrute del paisaje es un servicio ecosistémico de tipo cultural. Desde el Cerro Renca es posible apreciar gran parte del casco urbano de la región metropolitana, con bellos ocasos que nos permiten disfrutar e interpretar el paisaje. También la presencia del cerro es un valor particular para la comunidad, constituyendo un paisaje identitario. ¿Qué importancia tiene para ti los paisajes que se asocian con los cerros de Renca? ¿Qué significa para ustedes? ¿Cuál es la valoración que ustedes le dan? El tercer punto dice, clasifica los 10 servicios ecosistémicos del servicio 1 según el tipo de servicio en el siguiente recuadro. Tenemos que colocarlo dentro de los servicios de soporte, de regulación y finalmente el servicio cultural. El desafío 4 cuenta con el desplegar el póster, que es lo que estábamos viendo anteriormente, y pegar los stickers en los números que se asocian con cada uno de los servicios ecosistémicos. También pega un círculo de cada color de acuerdo al tipo de servicio al que corresponda. Los moraditos van a ser el servicio de soporte, naranjo regulación y rojo cultural. Y finalmente, la pregunta dice, ¿te diste cuenta que no hemos mencionado ningún servicio ecosistémico de provisión de los cerros de Renca? ¿Por qué crees que no lo hicimos? ¿Por qué no mencionamos servicios de provisión en ninguna de estas instancias? Reflexiona y comparte con el resto del grupo tu reflexión. Esas serían las actividades para realizar en la casa. Yo no sé si alguien me puede ayudar con cuándo está disponible el kit para las personas. Un segundo. Paula, quizás, si Si estás no, ahí. por ahora podemos... La opción que tendríamos es compartirlas en línea, subirlo a la plataforma. ¿Alguno? ¿Felipe? Felipe tiene la información, pero no sé si está conectado. Estoy buscando. Sí. De todas maneras, bueno, está la preparación de los kits en físico con las impresiones y la entrega, y también estará digital. Sí, y esto se va a subir también junto con la clase de hoy, este kit en la versión digital para que lo puedan tener mientras, y daremos el aviso de cómo va a llegar a las viviendas, en este caso el kit impreso, y para quienes lo tengan que retirar en la sede. Ahí Felipe nos... Sí, ahí Paula comenta, impresos se van a entregar a las personas del condominio, y a quienes no estén viviendo en el condominio... Estará disponible en digital.
se va a definir se va a entregar digital a todos, pero además a quienes no viven en el condominio se les va a acordar un punto de encuentro para que lo puedan retiren. Sí, retirar así que el para kit. que todos puedan tener su kit. Sí, y las fechas y los mayores detalles se van a entregar por correo una vez definido ahí por el equipo. Gracias. ¿Alguien tiene alguna duda respecto a la clase o a las actividades? No le quedó claro. Lo puede mostrar ahora o nos puede escribir después por mail. Sí. Ninguna duda, dice Josefa. Bueno, ojalá hayan podido ir haciendo esta conexión entre lo que es los distintos componentes y elementos del Cerro Renca que vimos en la primera clase, con ya esta pincelada también de los servicios ecosistémicos o de los beneficios que nos puede entregar esta naturaleza, siempre y cuando se encuentre en condiciones también óptimas. O sea, para que esta naturaleza nos entregue beneficios y bienestar a nosotros, esta naturaleza tiene que estar bien también. Y también en la siguiente clase vamos a ver cómo desde nuestras acciones podemos contribuir también al bienestar de estos espacios para poder seguir percibiendo estos beneficios y ver algunas acciones comunitarias también en torno al habitar urbano y a lo que es el cerro Isla de los Cerros de Renca.